Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta novena sesión, perdón, del diplomado para elaboración de propuestas de investigación a presentar en el Sistema de Gestión de la Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias a quienes puntualmente nos acompañan y gracias a quienes también se han ido uniendo en estos minutos. Le damos la más cordial bienvenida también a la directora general de investigación, doctora Alice Burgos Paniagua, y también a nuestro invitado del día de hoy, al maestro Daniel Sojuel. Para dar inicio, dejo entonces en el uso de la palabra a la doctora Alice Burgos Paniagua, directora general de investigación. Adelante, doctora. Muchas gracias, ingeniera Sonia García, profesional de capacitación de la DIGI. Bienvenido, maestro Daniel Sojuel, investigador de la DIGI y de la Escuela de Ciencias Psicológicas de esta casa de estudios. Para nosotros es muy importante el continuar con la dinámica planteada en este diplomado orientado a la presentación de propuestas de investigación y dentro de ello, pues darle la bienvenida a ustedes, estimados y estimadas coordinadores de proyecto, algunos en la actualidad, o investigadores, investigadoras de la DIGI interesados en seguirse actualizando y participando en estos procesos de formación. Nos complace su interés de formación permanente y esperamos que el desarrollo de este diplomado siga enriqueciendo su formación como investigadores. Un agradecimiento al maestro Daniel Sojuel por haber aceptado esta sesión específica de uno de los módulos de este diplomado relativo al procesamiento y análisis de la información en la investigación cuantitativa. Hemos conversado con los coordinadores de programas universitarios la necesidad, por un lado, de tener claridad de estos planteamientos cuando se elabora el proyecto, el plan de investigación, porque tenemos que tener claridad de qué es lo que necesitamos. Pero luego también, y en eso estamos trabajando, en preparar una formación para que una vez ya se tengan los datos, entonces, ¿cómo vamos a trabajar esos datos? Pero esa ya sería en una siguiente fase. En este momento es pensando en la planificación que ustedes van a hacer en la elaboración de la propuesta de investigación y cómo desde ese punto de vista hacer el abordaje a partir de los objetivos del planteamiento del problema para que puedan definirlo dentro de la propuesta de investigación. Así que, maestro Daniel Sojuel, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros y pues la DIGI es su casa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos, todas. Gracias a la Digi por este espacio. Es muy valioso poder tener esos espacios de formación para la presentación de propuestas, para que éstas sean cada vez más robustas mientras uno va adquiriendo experiencia en el proceso de investigación. ¿Ok? Yo voy a desarrollar en este espacio distintos puntos importantes en un apartado que pareciera ser pequeño, que es el apartado de procesamiento y análisis de datos. Pareciera ser un apartado pequeño, pero necesita tener varias consideraciones para que pueda ser útil, ¿verdad? Útil para quien revisa la propuesta y, como veremos más adelante, útil para nosotros o para aquel que está presentando la propuesta, ¿verdad? Son varios detallitos que uno tiene que cuidar y varios retos que uno tiene que ir resolviendo mientras va escribiendo los distintos apartados relacionados a no solo a este pedacito que es el procesamiento y análisis de datos, sino en su relación, la relación que este bloquecito tiene con otros, ¿verdad? En general con toda la propuesta, pero hay algunos bloques que en general tienen más relación que con otros, ¿verdad? Entonces eso iré desarrollando.
Y yo esperaría, yo entiendo que van avanzando en los diferentes módulos, haciendo diferentes ejercicios. Y en este punto de la historia, yo entiendo que ya tienen algún ejercicio relacionado a objetivos de investigación, a muestreo, a técnicas e instrumentos. Yo entiendo que tienen algún ejercicio o algún avance en estos aspectos y pues la idea es que al final podamos tomar algunas de sus ideas y tener un momento de práctica, teniendo en cuenta los puntos que voy a ir desarrollando en la sesión. Cualquier duda, ustedes no tengan pena de interrumpirme, interrúmpanme y yo lo aclaro. Si sienten que me voy muy rápido o algo no quedó al 100% claro, avísenme y lo volvemos a repetir. ¿Ok? Eh, ok, listo. Voy a compartir mi pantalla. Lo que comparte su pantalla, maestro, Sí, voy pues compartir un- sí, parte de su hoja de vida, ¿verdad? Así, claro que así sí. me Ok, la comparte. ok. Muy bien, Eh, bienvenido, de verdad. Muchísimas gracias por todo este aporte que nos pueda dar el día de hoy. Y pues, qué mejor que alguien que tiene la experiencia que usted tiene, ¿verdad? El maestro Daniel Eduardo Sojuel Icaj tiene maestría en medición, evaluación e investigación educativa de la Universidad del Valle de Guatemala y licenciatura en psicología por la Universidad de San Carlos. Es investigador y docente de la Universidad de San Carlos, además de consultor del Ministerio de Educación, y tiene experiencia en proyectos sobre salud mental, autorregulación del aprendizaje y educación inclusiva. Adelante, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya estoy compartiendo mi pantalla y si ya, Ya la vemos. ya, presentar, Sí. mover esto por si. Ahí estamos. Cualquier duda me avisan. Aquí están, Muchas gracias. Pueden escribirlas por el aquí chat están. para irlas indicando en su momento. Listo. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos de una vez. Ok, como les comentaba, la idea de una propuesta y uno de nuestros retos principales es poder lograr la coherencia entre cada uno de sus apartados, ¿verdad? Es un reto porque no es una cuestión tan fácil, ¿verdad? No es algo que se logra naturalmente al desarrollar los distintos apartados de nuestras propuestas. Es algo en donde deberíamos detenernos, regresar a apartados que ya hemos elaborado para asegurar que existe coherencia entre cada uno de ellos. ¿Ok? Eh, en este punto de la propuesta, es decir, en el punto en donde llega el momento de escribir el procesamiento y el análisis de datos, es un momento donde en la propuesta ya hay avance en objetivos, hay avance en estado del arte, marco teórico, hay avance en elementos metodológicos. Este bloque es un elemento metodológico, ¿verdad? Es parte de ese gran capítulo o ese gran bloque, esa gran sección relacionada a el material y el método o la metodología que se tendrá en cuenta en el estudio. Por ejemplo, algunos casos, por ejemplo, los participantes. Es un punto, necesitamos tener claridad de quiénes van a ser los participantes antes de llegar al punto de procesamiento y análisis, ¿verdad? Ahí debería existir claridad en los procedimientos de muestreo, debería haber claridad en nuestros instrumentos. No es necesario que todo esté al 100%, ¿verdad? Pero deberíamos tener la mayor claridad posible en estos elementos. Por eso la diapositiva señala que debería existir claridad por lo menos en estos tres apartados. Nuestra pregunta de investigación o nuestros objetivos de investigación, el tipo de investigación que nosotros vamos a hacer y por ende sus elementos metodológicos y por otra parte los instrumentos que vamos a utilizar. ¿Ok?
Una cuestión que suele suceder en algunas propuestas es que se hace la propuesta y como parte de la propuesta es cuando ya nos aprueben el proyecto, entonces vamos a hacer los instrumentos. Lo que no significa que eso no sea válido, pero es una limitación en términos de que si no sabemos cómo van a ser los instrumentos, es difícil ofrecer un proceso de procesamiento y análisis de datos, ¿verdad? Si no sabemos exactamente cómo va a ser nuestra estrategia de recolección, va a ser muy difícil, o lo que propongamos como procesamiento y análisis no va a tener demasiada coherencia luego que estemos desarrollando los instrumentos. Entonces, la idea en este aspecto es que necesitamos tener la mayor claridad posible en nuestros instrumentos o ya tenerlos avanzados, ¿verdad? Ok, un apartado que debe estar muy claro es el de procedimiento o recolección de la información. Ok, señalo esto porque las decisiones que nosotros vayamos a tomar en términos de procesamiento y análisis, ya vamos a ver qué son estos dos temas más adelante. Pero algo que va a tomar mucha relevancia al momento de que nosotros escribamos estos dos apartados es que es cómo va a ser el procedimiento o recolección de la información. Es decir, ¿cómo le voy a hacer yo para llegar a la muestra? Voy a hacer un formato. Imagínense en el contexto en donde vamos a hacer una encuesta. Lo voy a hacer en un procesamiento en línea, voy a ir presencial. Si tengo que hacer otro tipo de estrategias en campo, en donde tengo que ir, llevar tablets y hacer todos los registros en las tablets. ¿Cómo voy a hacer para que la información que está en las tablets va a llegar a mí para su análisis, verdad? Es decir, para que ustedes puedan escribir con la mayor seguridad y con la mayor claridad el apartado de procesamiento y análisis, el apartado de procedimiento tiene que ser muy claro, ¿verdad? Me parece que en la propuesta de Digi no, creo que sí hay un apartado claro de recolección de información, pero digamos que cuando nosotros vamos desarrollando las técnicas e instrumentos, es muy importante dedicar un espacito donde decimos, así lo vamos a hacer, ¿verdad? Nuestro procedimiento de recolección de la información, ¿verdad? Así lo vamos a hacer en este tiempo, con estos instrumentos, con estas estrategias. Vamos a ir aquí, vamos a usar esta herramienta. Primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro, ¿verdad? En nuestro momento de procedimiento, ¿verdad? Esta sesión no se va a dedicar a este apartado de procedimiento, se va a dedicar al apartado de procesamiento, que ya verán más adelante que no es lo mismo hablar de procedimiento que hablar de procesamiento. ¿Okay? Luego, como les mencioné, mantener la coherencia entre todos nuestros apartados de la propuesta es una prioridad en todo momento, ¿verdad? Pero cuando llegamos al momento de procesamiento y análisis, es un momento especial en donde podemos volver a hacer una revisión de que todos nuestros bloquecitos tengan coherencia entre sí, ¿ok? Entonces es un apartado muy relevante. No siempre es un apartado demasiado extenso, pero es un apartado muy relevante de la propuesta de investigación. ¿Ok? Ok, entonces es nuestro primer punto. Es un apartado que nos ayuda a garantizar la coherencia entre nuestros distintos apartados de la propuesta de investigación. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Esta frase es muy famosa en el mundo. No sé si alguien ya la había escuchado. Si alguien ya la había escuchado, que me interrumpa y que nos explique qué significa esta frase en el contexto de análisis de datos. Y si no, pues yo se las explico. Es una frase que dice, si basura entra, basura sale. Garbage in, garbage out. Es bastante famosa en el contexto de análisis de datos. ¿Okay? La idea de esto es que si nosotros no hemos procesado bien nuestros datos, no los procesamos, no los limpiamos y solo así llegan a nuestras manos para su análisis y no dedicamos un tiempo considerable
para su análisis, garbage out, ¿verdad? Sale basura, ¿verdad? No, si metemos basura a nuestros procesos de análisis, sacamos basura. Solo es una frase como para pegajosa que nos ayuda a revisar la relevancia que tienen los procesos de procesamiento de la información y para nuestro análisis de datos. ¿Ok? Garbage in, garbage out. ¿Para qué sirve el apartado? ¿Ok? Aquí puse este texto que dice, es un mapa para el propio equipo de investigación y no solo un recurso para participar en la convocatoria, así como todos los apartados de la propuesta, ¿verdad? Pero por lo tanto, el detalle es importante para que sea útil en el proceso de investigación. Quiero resaltar esto porque muchas veces cuando estamos empezando en estos procesos, me ha pasado y he visto a algunas personas más no volver a su propuesta mientras están haciendo su investigación. Digamos que hicieron la propuesta, se las aprobaron y como la propuesta está en su mente, no regresan a lo que escribieron, ¿verdad? Y eso puede ser un problema porque luego puede ser que ofrecimos algo que no cumplimos en el proceso porque no regresamos a nuestra propuesta. Entonces, en este sentido, por eso digo que así como para todos nuestros demás apartados de nuestra propuesta, nuestro apartado de procesamiento y análisis debería ser además un mapa para que desde nuestra propuesta nosotros tenemos claro la logística que vamos a llevar a cabo cuando ya sea el momento de ejecutarlo, ¿verdad? Por eso es un mapa para nosotros. Y como dice aquí en este párrafo, y por eso es importante el nivel de detalle con el que vamos a desarrollar este apartado, ¿ok? El nivel de detalle es súper necesario, súper clave para nuestros procesos, porque mientras más detallados somos, más claros vamos a ser con nosotros mismos cuando sea el momento de realizar estos apartados, ¿verdad? Cuando sea el momento de procesar, cuando sea el momento de analizar. Nosotros lo hemos delineado con tal detalle que cuando sea el momento es como que si estuviéramos siguiendo una receta, ¿verdad? Que nosotros mismos nos hemos planteado para el futuro, ¿ok? Entonces, resalto de nuevo la importancia de que en las propuestas es importante regresar a ellas cuando estamos haciendo nuestra investigación, ¿verdad? Porque son quienes nos deberían dirigir el proceso, ¿ok? ¿Cuándo es importante tener en cuenta el procesamiento y análisis? Aquí menciono, la respuesta es siempre, ¿verdad? Siempre desde que empezamos a poner nuestras primeras palabras en nuestra propuesta, deberíamos tener presente el procesamiento y el análisis. Pero hay 4 momentos importantes en donde especialmente lo tendríamos que tener en cuenta, ¿ok? Y esos son seleccionar o construir instrumentos, ¿ok? Si yo decido porque para mi proceso de recolección necesito elaborar una encuesta, necesito ir y buscar alguna prueba que ya exista o algún proceso que tiene consigo instrumentos que me permitan sistematizar la información. En ese momento yo tendría que tener claro, ¿y esto cómo se analiza después? ¿Verdad? Si digo, yo voy a elegir esto en particular, ¿cómo lo analizo luego? ¿Tengo esa claridad? Si la respuesta es necesito demasiados procesos de análisis para seleccionar este instrumento, los cuales no tengo demasiada expertise y no son demasiado pertinentes para mi proyecto, bueno, entonces mejor selecciono otro instrumento o construyo otro tipo de instrumento, ¿no? Pero la idea del análisis en estos momentos es muy, muy, muy determinante, ¿verdad? Si yo selecciono algo o construyo algo que me permita recolectar información. Luego, seleccionar una técnica de muestreo. Si yo voy a ir a campo presencialmente, si yo lo voy a hacer en un laboratorio, si lo voy a hacer a través de recursos virtuales o digitales, estas ideas tienen demasiadas implicaciones, especialmente en el procesamiento de los datos. Si yo, como en el ejemplo anterior, voy a llevar tablets y me voy a ir a distintos departamentos del país, en lugares donde no hay internet, ¿ok?
qué plataforma me conviene más en esos contextos. Y por ejemplo, en contextos donde no hay internet, la respuesta más fácil, si yo necesito registrar datos, es Cobo. ¿Verdad? Es famosísima en el contexto de investigación en espacios rurales, en espacios alejados que no tienen acceso a internet, ¿verdad? Pero si yo entonces decido utilizar la plataforma Cobo, yo tengo que entonces tener en cuenta cómo analizo luego lo que sale de Cobo, ¿ok? Entonces, desde este momento, yo tengo que tener consideraciones de procesamiento de la información, ¿ok? Entonces, tenerlo bien presente en estos momentos. Establecer mi muestra. En esos momentos también es necesarísimo tener claro el tema del análisis, porque si yo decido, voy a buscar en las distintas propuestas que ustedes estén elaborando, ustedes deciden que lo que van a hacer es una muestra representativa, y si esa muestra representativa luego cumple con ciertos criterios para análisis, habrá que analizar esos datos de una o de otra forma, ¿verdad? Pero entonces desde el establecimiento de la muestra yo tengo que estar pensando, bueno, ¿qué implicaciones tiene una muestra representativa para mi análisis de datos? ¿Qué implicaciones tiene una muestra que no es probabilística, no es representativa para mi análisis de datos? Es una pregunta que es importante hacerse en esos momentos y tratar de responder en los contextos distintos. Aquí no me escucharán hoy dándoles estrategias demasiado puntuales porque los proyectos van a variar de disciplina a disciplina, ¿verdad? Mi intención es señalarles en qué momento es importante tener muy presente qué cosas, ¿verdad? Y lo que quiero señalar en este momento es cuándo tengo que tener toda la claridad posible del procesamiento y el análisis de datos, ¿ok? Y luego, al establecer el procedimiento y logística de la recolección de datos, ¿ok? Por ejemplo, si yo al final no me queda otra que usar papel, ¿verdad? Porque según mi análisis de procedimiento de recolección de datos, lo que más me conviene para lo que estoy proponiendo es usar papel, ahora usar formularios que me permitan registrar la información, pues bueno, yo tendré que tener una logística para hacer que esa información llegue a mí para el análisis, ¿ok? Y tiene implicaciones de entonces cómo le voy a hacer, esos papeles los voy a escanear, los voy a sistematizar en un formulario luego, los voy a sistematizar de una vez en el campo. Todas esas preguntas es importantísimo tenerlas desde los apartados que están previo al apartado de procesamiento y análisis de datos, ¿ok? Entonces, por eso les estoy mencionando. Siguiente. Es importante tener una claridad que el análisis y el procesamiento son dos cosas distintas, pero fuertemente interrelacionadas. ¿Ok? Son dos cosas distintas que están súper relacionadas entre sí. ¿Sí? Y ahora sí, voy a terminar. Sí. ¿Qué es procesamiento? ¿Qué es procesamiento? Se comprende como todo lo que es necesario hacer para que los resultados estén listos para ser analizados. ¿Okay? Esa es una primera forma de verlo. Y la otra, la siguiente definición a mí me parece un poquito más práctica, porque generalmente me parece que sería muy raro el caso en que en nuestras distintas disciplinas analicemos fuera de una computadora. ¿Okay? Ustedes me dirán, ¿verdad? Pero casi que en todos los casos vamos a terminar analizando nuestra información en una computadora, ¿verdad? Si alguien no lo va a hacer en una computadora, me avisa y platicamos, ¿verdad? Pero generalmente vamos a analizar en una compu, ¿ok? Y entonces la definición más práctica de qué es procesamiento se puede comprender como todo lo que se debe realizar para que los datos del estudio puedan llegar al software que se utilizará para analizarlos, ¿ok? En palabras resumidas, es todo lo que tengo que hacer para que la información llegue a la computadora que voy a usar para analizar los datos. ¿Ok? Eso es procesamiento. ¿Ok?
Y es una definición muy general porque está dada, sus características particulares van a estar dadas por las distintas disciplinas que tenemos, ¿verdad? Aquí entiendo que hay distintas disciplinas que están elaborando propuestas de investigación. Entonces, en ese sentido, alguien de psicología no necesita hacer lo mismo para que los datos lleguen a su compu que lo que tiene que hacer alguien de farmacia, por ejemplo. Habrán procesamientos distintos, pero la idea es en detalle qué pasos tengo que seguir, el paso a paso para que la información llegue a mi computadora. Y en términos más profundos, que lleguen directo al software que yo voy a usar para el análisis. ¿Ok? Eso es procesamiento. Eso es procesamiento. Ok, entonces ahora antes de seguir avanzando, quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario de los distintos temas, conceptos que hemos visto hasta el momento antes de seguir avanzando. En el chat no tenemos, no sé si alguien tiene alguna duda para poder aprovechar este espacio que da el maestro. Pueden levantar la mano también para darle la palabra. Ahí Aquí está, Eddie. tenemos a una persona, Eddie David López. Ahorita, por favor, puede activar su micrófono. Gracias, muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Bueno, gracias. Bueno, la duda me surge si ya en el procesamiento, dependiendo si los programas que vamos a usar, ya a través de un programa de cómputo ya va implícito el procesamiento. Eh, vamos a ver, la idea que lleguen la información al software, todo lo que hacemos en el camino es procesamiento, ¿verdad? Es procesamiento. Luego lo que pasa después, lo vamos a ver más adelante, es lo que veremos como análisis, ¿ok? Veremos como análisis. Y no generalmente, solo subir información, digamos que tenemos nuestra base de datos y la subimos al software. Si esos son los dos pasos que tenemos, hay que considerar un poquito más si hay que tener en cuenta otros elementos. Les voy a dar algunos ejemplos de qué consideraciones a tener, pero generalmente no deberíamos dejar como implícito la idea de que solo voy a subir mi información al software, ¿verdad? Deberíamos ser un poquito más detallados, como les dije, para ayudarnos más a nosotros mismos en nuestro proceso de análisis de datos. No sé si ahí estoy aclarando, no entendí muy bien la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, avanzamos. no tenemos y tampoco Ok. manos Va, levantadas. va. Listo. Ok, entonces, procesamiento, todo lo que tengo que hacer para que llegue a la información a mi computadora, ¿verdad? Para ser un poquito más claro, cuando digo todo lo que tengo que hacer, la siguiente diapositiva lo que nos señala es cuándo empieza el procesamiento, cuándo en realidad tenemos que empezar este proceso. Pues hay dos opciones para cuándo empezar. Ya sea que empecemos durante la recolección de datos o que empecemos al final de la recolección de nuestros datos, ¿ok? Y aquí hay una diferenciación que procesar datos no es lo mismo que recolectar datos, aunque estén relacionados, ¿ok? Entonces, por eso les digo, ¿cuándo podemos empezar el procesamiento? Es durante la recolección o al final de la recolección. Entonces, veamos un ejemplo de durante la recolección de datos. Entonces, ustedes imagínense que están en campo recolectando la información y lo están subiendo a una plataforma, ya sea Kobo, Google Forms, SurveyMonkey, etcétera, la plataforma que ustedes quieran, o lo están subiendo desde ya a un Excel o están escaneando sus datos. Ustedes pueden, desde el momento que están recolectando datos, ustedes pueden empezar a hacer estos procesos, ¿verdad? Ustedes pueden pasan una encuesta y en ese mismo momento la suben a una plataforma, ¿verdad? O la escanean
o hacen una actividad que les permita que esa información que ustedes están recolectando quede alojada en algún lugar. ¿Okay? Eso es durante la recolección. No tiene que haber finalizado su proceso de, por ejemplo, elaboración de encuestas. Ustedes tienen que hacer 1000 encuestas. Ustedes pueden, ya sea que las hagan en papel o las hagan desde una plataforma o desde algún servicio de recolección de datos, ¿verdad? Y va a haber, esa información se va a alojar en algún lado. Digamos que la decisión de empezar a alojarla o ir monitoreando su proceso de alojamiento, eso ya es parte del procesamiento de la información, ¿verdad? La idea de recolectar es ir, ¿verdad? A pasar las encuestas o pasar sus instrumentos, pero todo lo que tiene que ver con el alojamiento de la información, a dónde se va a ir, ¿verdad? Eso ya es procesamiento, ¿ok? Es decir, que ustedes pueden ir procesando mientras van recolectando sus datos, ¿ok? Otra forma es que ustedes recolectan primero, imagínense que están usando papel y ustedes llenan sus distintos instrumentos de recolección, ya sea que sean papel, ya sea que sean instrumentos más avanzados, ¿verdad? En las distintas disciplinas que hay acá. Esa información, ustedes pueden decidir si van a estar haciendo procesos de alojamiento durante la recolección o al final de la recolección, ¿ok? Lo que quiero resaltar en este momento es que tendríamos que tener mucha claridad al respecto, ¿verdad? ¿En dónde lo estamos alojando? ¿Verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? Informar sobre estos procesos y que nosotros lo tengamos claro es muy, muy importante, ¿verdad? Es muy, muy importante. En los procesos cuantitativos, ¿verdad? Estos procesos suelen ser un poquito más claros que los procesos cualitativos, ¿verdad? Porque en los procesos cualitativos suelen llevarse ciertos pasos extras que no se suelen llevar en los procesos cuantitativos. Pero, por ejemplo, nosotros pasamos, y de nuevo, en el ejemplo de que estamos usando papel para registrar información, habrá algún momento que esa información tiene que ir a algún lado, a un Excel, a un formulario, a algún lado, ¿verdad? Esa logística es muy importante tenerla clara. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿En qué condiciones las va a hacer? ¿Verdad? ¿En qué plataforma la va a hacer? Si es una plataforma de pago, ¿cuándo la vamos a pagar? Tenemos los recursos para pagar la plataforma, etcétera, ¿verdad? Todas estas preguntas, todas esas ideas de procesamiento tienen que estar muy claras en el contexto de la recolección de los datos, ¿ok? Ustedes me avisan si hay dudas en esta parte. En resumen, podemos empezar a procesar durante nuestra recolección de datos, o si es nuestra decisión como equipo de investigación, podemos empezar a procesar al final de nuestra recolección de datos, ¿ok? Hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Una de las ventajas más importantes de los procesamientos durante la recolección de datos es que nosotros podemos empezar a analizar antes de terminar la recolección de los datos, ¿ok? En un par de experiencias que he tenido en donde hemos usado encuestas, uso mucho el ejemplo de las encuestas porque es especialmente en donde me muevo, pero hemos tenido las experiencias en donde usamos encuestas y ya están llegando datos a la plataforma que estamos usando e imagínense que nosotros esperamos 1000 datos y vamos 10. Yo con 10 datos, yo puedo descargar esos 10 datos y empezar a automatizar un proceso de análisis, ¿verdad? Cuando digo automatizar, necesito un recurso que me permita automatizar el proceso de análisis, ya para que luego ya solo lo use cuando la información ya esté completa, ¿ok? Vamos a platicar un poquito más de estos detalles más adelante, pero esa es una ventaja de procesar durante la recolección que me permite empezar a analizar antes de que finalice el proceso de recolección de datos. Eso es especialmente útil cuando nuestros tiempos son cortos
y tenemos que entregar nuestra propuesta, nuestro proyecto de investigación en 11 meses y estamos recolectando por las diferentes condiciones que se dan en el 7º mes, ¿verdad? Eso suele pasar, ¿verdad? Entonces es una decisión importante. Pero también hay quien decide, no quiero tocar nada de recolección hasta no haber terminado, porque quiero tener claridad en todo lo que recolecté, poder organizarlo mejor. Y entonces ya cuando ya recolecté todo, quiero estar 100% seguro de lo que he recolectado y entonces empiezo a analizar, ¿ok? La ventaja en estos casos es que el análisis generalmente, cuando de verdad estamos seguros que tenemos ya todos los datos necesarios, la ventaja aquí es que el análisis lo voy a hacer técnicamente una sola vez, ¿verdad? Digamos que esa sería una ventaja en comparación de cuando lo hacemos durante, ¿verdad? Si lo hacemos durante, vamos a ir haciendo un montón de veces el análisis. Que a su vez es una ventaja porque nos puede dar ideas de ajustes que hacer en el camino, en el proceso de recolección, un proceso parecido a monitorear nuestros datos, ¿ok? Entonces, esto es ante la pregunta, ¿cuándo empieza el procesamiento de los datos? ¿Ok? ¿Qué debemos de considerar en el procesamiento de los datos? Aquí dice la palabra reportar porque recordemos que estamos en un contexto de que estamos escribiendo una propuesta. ¿Okay? Estamos escribiendo una propuesta. Entonces la idea es que nosotros debemos reportar en mayor detalle todo lo que sea posible, todo lo que sea posible. ¿Ok? Y entonces estas solo son algunas consideraciones que deberíamos tener en el momento de procesar. Maestro, Sí. tenemos una duda por el chat. A ver. Dice desde Kunsur, José Isla. Saludos, dice, una duda. ¿Es necesario tener una licencia para subir nuestros datos en Meetup, pero sin licencia? Es necesario subir nuestros datos en Meetup, pero sin licencia. La verdad es que yo personalmente no he usado Meetup, pero generalmente el software nos dice, la plataforma que seleccionamos nos dice si necesitamos o no necesitamos licencia, una revisión de los términos y condiciones de la plataforma que estamos usando les va a aclarar eso, ¿verdad? Si tengo licencia o no tengo licencia. Usar opciones gratis es un buen camino. Hay varias opciones gratis que les permite subir datos o alojar datos. Es de revisar. Yo, por ejemplo, les recomiendo esta plataforma de Kobo porque es bien útil en esos procesos de recolección para ir subiendo formularios. Yo uso mucho R, yo soy un mega entusiasta de R y R tiene apartados para subir información. Se llama Shinies. En el software RStudio permite crear Shinies para subir datos. Hay distintas plataformas para subir información que son gratis, ¿verdad? Sería de que ustedes hagan una exploración previa de qué les conviene como equipo de seleccionar, pero como les digo, el interés de esta sesión, más allá de recomendarles, miren, usen este software, usen este otro, más allá de eso, es hacerles presente la importancia de que como equipo decidan antes de presentar su propuesta, o es decir, durante la redacción de su propuesta, todos estos detalles. ¿Qué nos conviene más como equipo? ¿Nos conviene más usar Meetup o no? ¿Nos conviene usar otra cosa o no? Lo que más nos convenga, eso ofrecemos en la propuesta, ¿verdad? Pero requiere que tengamos claridad de qué usar, ¿verdad? Ok, aquí dice, ¿podría compartir algunas plataformas? Pues, si quiere, platiquemos un poquito más de las ideas que ustedes tienen, porque yo generalmente las propuestas que les voy a hacer son un poquito más en el contexto de las ciencias sociales y pueden no ser útil para el contexto de quienes están en otras disciplinas, ¿verdad? Pero platiquemos al final de lo que yo les traje preparado y podemos platicar algunas ideas gratis, ¿verdad? Que les pueda servir a la mayoría, ¿verdad? Porque las plataformas generalmente son muy dependientes de las disciplinas, ¿verdad? Cuando me
cuándo me conviene más. Una va a depender de la disciplina en la que estamos, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna otra. Voy a avanzar, voy a avanzar. Entonces, como les decía, estamos en el contexto de redactar una propuesta. Entonces, hay cosas que deberíamos tener en cuenta en nuestra redacción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a sistematizar los datos en relación con cómo fueron recolectados? ¿Verdad? ¿Cómo recolecté? Es una pregunta importante, pero luego, eso que recolecté, ¿cómo lo voy a sistematizar? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a llevar a mi compu? ¿Ok? Los voy a digitalizar, los voy a escanear, los voy a tabular en un software, en Google Forms, en Microsoft Forms, en donde los voy a tabular la información para que lleguen a mí para ser analizables. ¿Ok? Esos datos, imagínense que yo decido usar Google Forms, el camino, uno de los caminos más fáciles que tenemos en investigación y además de los caminos más gratis que tenemos en investigación. Decido usar Google Forms. Lo adapto a la disciplina en la que estoy y lo adapto a los instrumentos que quiero utilizar y el proceso y el diseño que tengo yo del proceso de recolección. Ya sea un experimento, ya sea algo que no sea un experimento, yo ya tengo claro eso, ¿verdad? Hago mi recolección, uso Google Forms y luego está la pregunta, ¿los datos llegan a Google Forms? Y Google Forms me permite usar un Excel, me permite generar un Excel en donde están los datos, ¿ok? Generalmente la mayoría de plataformas o servicios de recolección de datos me da la oportunidad de decidir cómo quiero los datos, ¿verdad? Casi todos nos van a dar la opción de Excel, pero hay otras opciones como opciones CSV, ¿verdad? Datos separados por comas, separados por tabulador. Hay distintos formatos en los que nosotros podemos descargar los datos, ¿verdad? Dependiendo de la plataforma o la herramienta que nosotros estamos utilizando para sistematizar, es decir, llevarlos a mi computadora. La siguiente pregunta es, ¿cómo los voy a bajar? ¿Sí? ¿Cómo los voy a bajar? Generalmente la opción de yo decido usar Excel es una de las opciones más fáciles, ¿verdad? Pero a veces el Excel, dependiendo de nuestra disciplina, no es lo que más nos conviene. Imagínense que tenemos una cantidad gigantesca de datos. Excel en cantidades gigantescas de datos no es lo ideal, ¿verdad? A veces puede ser más ideal bajarlos como CSV, TXT, JSON, que es otro formato para bajar datos, ¿verdad? Pero más allá de nuevo, más allá de que yo les hable de las distintas tipologías, es que ustedes como equipo decidan, ¿y cómo vamos a bajar los datos cuando ya los tenemos? ¿Qué es lo que más nos conviene? ¿Qué es lo que más el Excel nos funciona re bien? Es el Excel y eso vamos a ofrecer, ¿verdad? Pero es una discusión de equipo decidir cómo voy a sistematizar mis datos y luego cómo voy a bajar los datos que he generado, ¿ok? Aquí esas son opciones en papel y luego en encuesta o cuestionarios en líneas, la pregunta qué formato voy a usar para descargarlos y qué software voy a usar para la recolección de datos, ¿verdad? ¿Qué necesito para llevar los datos a mi computadora? ¿Ok? De nuevo, al final podemos hablar de algunos ejemplos de qué softwares existen. Ahorita lo que me interesa decirles, lo que me interesa que reflexionemos es la importancia de hacerse las preguntas, ¿verdad? La importancia de hacerse las preguntas. Y si como equipo, al momento de hacerse estas preguntas, no tienen una respuesta clara, es más fácil preguntar cuando saben a qué pregunta no le están encontrando respuestas. No sé si eso es claro, ¿verdad? Yo sé que tengo que seleccionar un software, pero no sé cuál es el que más me conviene. Lo hemos platicado y no sé, la verdad no sé cuál es el que más me conviene. Pero puedo preguntar con más claridad a alguien, mire, ¿qué software me recomienda? Esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que más me conviene? Entonces, la pregunta en ese sentido es más clara cuando ustedes tienen claro que tienen que decidir que desde este punto ustedes tienen que ofrecer un software para recolección de datos. ¿Ok? O no, ¿verdad? Dependiendo de sus distintas propuestas y los objetivos que quieren alcanzar a través de su investigación. ¿Ok? Luego, ¿qué se necesita para importar los datos al software?
¿Se necesita algún tratamiento previo o todo se puede hacer dentro del software? ¿Ok? Aquí, bajo esta idea, imagínense que yo necesito llevar mis datos, por ejemplo, a SPSS, ¿ok? Aunque yo personalmente ya no recomiendo mucho SPSS en ciertos contextos, especialmente para ciencias sociales, porque tenemos opciones gratis súper útiles. ¿Qué necesito yo? Imagínense que vamos a usar SPSS, en ese caso puede ser que sea necesario que yo necesite codificar mis respuestas, ¿verdad? Que los hombres se vuelvan 1 y que las mujeres se vuelvan 2, o que grupo control se vuelva 1, grupo experimental se vuelva 2, ¿verdad? Son decisiones que yo necesito tomar, decisiones que implican en mi procedimiento desde la recolección hasta el procesamiento hasta el análisis, ¿verdad? Cosas que nos da el software, ¿verdad? Por ejemplo, yo personalmente uso R de nuevo. Yo no necesito hacer muchísimas cosas para llevar los datos a R, más que decidir que yo los voy a subir en Excel o en CSV. Y en R puedo hacer todo lo demás, ¿verdad? Todo el proceso de limpieza, todo lo que sea necesario lo puedo hacer en R, ¿verdad? No necesito ningún tratamiento anterior antes de meter los datos al software, ¿verdad? Pero de nuevo es una pregunta importante que hacerse y es una pregunta de procesamiento. Luego aquí hay una pequeña advertencia, ¿verdad? Evitar quedarse solamente con un software de procesamiento. Lo que quiero decir con esto es que he visto varios casos en donde deciden usar Google Forms, por ejemplo. Yo voy a usar Google Forms, voy a subir mi información a Google Forms y me doy cuenta que Google Forms tiene una opción de darme un informe, ¿verdad? Me da figuras, me da porcentajes y muchas personas, bueno, muchas, pero algunas personas con las que he trabajado en contextos de académicos, ¿verdad? Deciden utilizar como opción final y como opción de reporte lo que da Google Forms, ¿verdad? Y digamos que esto no es demasiado recomendable para un reporte final, ¿verdad? Porque generalmente, los datos necesitamos todavía tratarlos después de recolectarlos, ¿verdad? No es la mejor idea quedarnos con lo que nos da el software, ¿verdad? La mayoría de softwares nos da de recolección, ¿verdad? Google Forms. En la Escuela de Ciencias Psicológicas usamos uno que se llama Alchemer y nos da un reporte excelente, hermoso, ¿verdad? Pero suele ser muy útil en procesos de monitoreo, ¿verdad? Generalmente hacemos algo extra después de obtener los datos, ¿verdad? Entonces la recomendación es no se queden con los reportes que les dan estos softwares, que aunque son muy aclaradores, aunque son muy útiles, no tienen procesos de limpieza de datos que son muy importantes hacer en el proceso de investigación. ¿Ok? O sea, la siguiente. Por cierto, entonces, del proceso de limpieza de datos, es un proceso muy importante que, a mi parecer, es como que estuviera en un sándwich, ¿verdad? Está en un sándwich entre procesamiento y análisis de datos, ¿ok? Habrá quien lo considere totalmente procesamiento y habrá quien lo considere totalmente análisis de datos. A mi parecer es algo que está ahí a la mitad. Y la limpieza de datos tiene que ver entonces con arreglar todo lo que sea necesario arreglar antes de analizar, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, basura entra, basura sale, entonces lo mejor es limpiar los datos todo lo que sea posible, revisar. Yo me podría quedar 2 horas aquí hablándoles solo de limpieza de datos porque es algo con lo que he tenido, que me he acercado bastante, ¿verdad? El censo es muy criticado en distintos contextos, pero llevó un proceso de limpieza gigantesco que yo estuve detrás del último censo de Guatemala y los procesos de limpieza son intensos, son intensos. Entonces el punto es, la idea de la limpieza es asegurarme que los vacíos, por ejemplo, cuando hacemos formularios y alguien no responde, ¿verdad? Alguien no nos responde. ¿Qué significa ese vacío? Pues no responde porque no sabe, no responde porque no quiso, no responde porque no tenía que responder, ¿verdad? Hay varias consideraciones que hacer que nosotros podríamos, ya sea
asignar un valor a esos vacíos, ¿verdad? Que eso se le conoce como procesos de imputación, que es un proceso muy delicado, ¿verdad? Porque no siempre es recomendable imputar datos, pero a veces sí es totalmente necesario. Por ejemplo, porque algunas estadísticas nos obligan a imputar datos, nos obligan a que los datos estén completos. O en otros casos, si nosotros podemos tomar la libertad de eliminar participantes. ¿Verdad? Un participante cuando hablamos de trabajo con personas, ¿verdad? Yo entiendo que aquí no todos hacen investigación con personas, pero cuando hablamos con personas y nosotros usamos formularios, usamos estrategias, habrá alguno que no quiera responder todo. Habrá alguno que no quiera responder todo y responde un par de preguntas y se va y ahí lo deja, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿La dejamos? ¿La eliminamos? ¿Hasta qué punto dejamos una persona? ¿Hasta qué porcentaje de respuestas que tenga una persona la dejamos o no la dejamos? ¿Verdad? Hay distintos criterios y son completamente del equipo de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Escuelas de Ciencias Psicológicas a veces usamos el criterio 30%, ¿verdad? Si la persona responde 30%, la dejamos. Si responde menos, la quitamos porque no nos está dando demasiada información. Pero es un criterio más o menos arbitrario, pero que tiene un consenso, ¿verdad? El equipo dice, esto vamos a decidir y lo vamos a reportar, ¿verdad? La idea es reportarlo desde la propuesta de investigación, ¿ok? Entonces, es decir, si yo proceso, si yo ya los datos ya llegaron a mi computadora, eso significa ya procesé, ¿verdad? Si los datos ya están en mi programa, ya estoy listo para analizarlos en R, en SPSS, en Jamov, en Power BI, en Tableau, en MATLAB, en donde ustedes quieran, ¿verdad? Ya están ahí en Python, donde ustedes quieran, ya están, es decir, ya procesaron, básicamente ya lo han procesado. Luego entra la decisión, ahora limpio, ¿verdad? Ahora limpio. Por eso les digo que hay quienes consideran el proceso de limpieza solo en el campo del procesamiento y hay otros que dicen, no, eso ya es análisis, ¿verdad? Por eso a mí me gusta dejarlo en medio porque es debatible en dónde cabe exactamente, ¿verdad? Pero podemos considerar en esta presentación que si los datos ya están en su programa, ya procesaron, ¿verdad? Es decir, ya cumplieron con la idea de que los datos llegaron, pero ahora no sabemos cómo llegaron. ¿Llegaron sucios o llegaron más o menos sucios y hay que limpiarlos? Pero generalmente no van a llegar limpios al 100%. Casi siempre hay que hacer todavía un procedimiento, perdón, de limpieza de datos. ¿Ok? No me voy a detener en limpieza, es un mundo bien amplio que les invito a explorar, ¿verdad? Es muy importante tener claro los momentos de limpieza, cómo vamos a limpiar datos y qué criterios vamos a tener en cuenta. Y una vez hemos limpiado, ya está, nuestra base de datos está brillante, pulcra, pasamos al análisis. Sobre limpieza de datos, aquí les puse una imagen, ¿verdad? Que recientemente vi una noticia de que hay muchísimos, aquí dice 1 de cada 5 artículos científicos en el campo de la genética tiene errores por culpa de Excel. ¿Okay? Ustedes han visto los nombres, si hay alguien que le sabe aquí a la genética que nos ayude a explicar eso, hay ciertos nombres, ¿verdad? De elementos, variables que se usan en el campo de la genética, que como usan Excel hace algo ahí, los arregla. Me imagino que en muchos casos los vuelve fechas. Si alguien ha usado Excel aquí, sabe que muchas veces tenemos problemas de que Excel convierte las cosas en fechas, ¿verdad? Si alguien me quiere ayudar a profundizar esas experiencias, bienvenido. Pero pasa un montón, ¿verdad? Solo es un ejemplo de los millones de problemas que tenemos en el contexto de limpieza de datos, porque son muchísimos y varían de disciplina en disciplinas. Hay errores de limpieza que son sistemáticos, hay errores que no son sistemáticos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando decimos sistemáticos es que algo está pasando en nuestro diseño que nos está haciendo que los datos tengan problemas, ¿verdad? Digamos que hay algo que podría ser controlable y que no lo estamos controlando, que nos está dando problemas en los datos, ¿verdad? Ese es un error sistemático en los datos, ¿ok?
Y hay errores que no son sistemáticos. Son errores que pasaron porque pasaron y que no lo teníamos en cuenta, pero generalmente son pocos, ¿verdad? Generalmente hay un error por aquí, un error distinto por allá. Generalmente esos son errores no sistemáticos. Y luego está todo el bloque de errores sistemáticos que pasan porque algo no estamos controlando de nuestro diseño de investigación que nos está dando problemas en los datos, ¿ok? Error sistemático, ¿ok? Maestro, Sí. una preguntita que me surge. En el caso del análisis de los datos para poderlo limpiar, por ejemplo, si, como usted decía, cuando no responden, el criterio entonces lo toma quien está haciendo el análisis del dato, si lo deja o no. Depende, ¿verdad? Como, porque podría ponerle 0, pero no fue 0 lo que puso la persona, sino que simplemente Exacto. obvió Sí, la respuesta. exacto. Y generalmente esa opción, ponerle 0, no siempre suele ser la mejor. E incluso hay quienes dicen rotundamente, no pongan ceros, no pongan ceros. Habrá otras decisiones como, ya sea que imputamos con un proceso más sofisticado, eliminamos a la persona, creamos una categoría que significa no responde o simplemente no hacemos nada y lo dejamos en blanco y entendemos que ese blanco es que no respondió. Hay, por ejemplo, hay distintos softwares que para la investigación nosotros podemos decirles, toma en cuenta que los blancos significa que no respondieron, ¿verdad? Entonces no es necesario hacer nada, ¿verdad? Ya ni poner 0, ni poner 99 o 999, ¿verdad? Últimamente ya no es muy necesario hacer esos procesos, más allá de que tener claridad qué significa cuando es blanco, ¿verdad? Por eso les digo que es muy dependiente de los datos, muy dependiente de la variable que estamos haciendo y al final recae a la decisión del equipo. ¿Qué vamos a hacer como equipo con este dato con aquellos datos que están vacíos, ¿verdad? Muchas gracias. Y hay algunos comentarios por acá de Carlos Enrique Mendoza que dice es mejor e importante en una respuesta colocar el porcentaje de no responde, justo lo que usted comentaba. Delmi Palma también dice, es una pregunta, dice, por ejemplo, si la muestra es de 100 y solo responden 92, ¿qué se hace en ese caso? Pues cabal, ajá, cabal, Delmi, lo que dice Carlos Enrique arriba, ¿verdad? Colocar una opción de no responde. Hay algunos, por ejemplo, de nuevo, yo siempre voy a regresar a R porque es mi software, ¿verdad? Hay algunas librerías que lo que permite es generar tablas en donde nos dan un porcentaje de todo, considerando a los que no responden, y en otra columna nos da el porcentaje de todos excepto los que no responden, ¿verdad? Exacto, a veces es diferente. Todas estas categorías, de nuevo, es importante tenerlas claras, porque no es lo mismo no responde que sin información. Ejemplo, yo personalmente uso mucho el sin información. Me gusta más porque es un poquito menos, no le está echando la culpa al participante, ¿verdad? No les echa la culpa al participante de que no lo llenó, solo estamos diciendo nosotros no logramos. Casi que nos echamos la culpa más a nosotros, ¿verdad? No tenemos la información de la persona, ¿verdad? Sin información. En vez de no sabe, no responde, no aplica, ¿verdad? Pero habrá algunos casos en donde desde que nosotros construimos nuestro instrumento, en la pregunta, en la que sea, pusimos no sabe, ¿verdad? En ese caso puede ser que reduzcamos la cantidad de blancos que nos vayan a aparecer luego en nuestros datos, ¿verdad? Por eso les decía en un inicio, pensar en procesamiento es desde que estamos en el inicio, en momentos de creación de instrumentos, de selección de instrumentos, ¿verdad? Todo lo tenemos que tener presente. Los errores sistemáticos es en la forma de recolectar los datos. En general, los errores no sistemáticos se pueden dar en distintos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que nosotros preguntamos la edad, la variable de edad, y dejamos el campo abierto y no controlamos en nuestro software que solo acepte números. Y entonces nos ponen 10 años, perdón, 20 años.
con letras, ¿verdad? O nos ponen 20A, solo una A, no sé, o nos ponen 20 escrito en letras, ¿verdad? Eso podría ser un error no sistemático en el sentido de que no vamos a tener demasiados de esos en todo momento, y no tiene que ver con un proceso de diseño particular de la investigación, ¿verdad? Es más un error que nosotros, de nuestro instrumento, que no logramos controlar, ¿verdad? Generalmente no son demasiados estos errores. Listo. ¿Y cómo identificar esto? Es un poquito más difícil, ¿verdad? En los datos, a veces aquellos errores sistemáticos tienen un patrón, ¿verdad? Hay un patrón en nuestros datos que nos está señalando aquí hay algo raro. Mientras que los errores no sistemáticos no suelen tener un patrón, ¿verdad? De repente hay algo raro aquí, es arreglable, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ok, voy a seguir. Si no hay más dudas, voy a seguir. Luego vamos al análisis de datos. Entonces, si la información ya está en mi compu, ya procesé, ¿verdad? Ya procesé. No sabemos si demasiado bien o demasiado mal, pero si la información ya llegó a mi compu, ya procesé. La idea es que ustedes tengan en cuenta ese paso a paso, mientras más detallado, mejor, porque si mientras más detallado mejor, pues lo más posible es que controlen errores que se puedan dar si no son detallados, ¿verdad? Luego, si ya está en mi compu, es un momento de pensar en limpieza, ¿ok? Pensar en limpieza. Me aseguro de limpiar todos mis datos. No me detengo demasiado porque limpieza es un tema muy extenso, pero la idea es preparar los datos listos para el análisis, ¿verdad? Toda inconsistencia, la palabra inconsistencia se usa mucho en el mundo de la limpieza, en donde una variable no coincide con otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy esperando que, no sé, quiero registrar cuántos hijos tiene una persona, ¿verdad? Y me sale que la persona tiene 6 hijos. Y luego voy a ver la edad de esa persona, y la edad de la persona es, no sé, 19 años, ¿verdad? Eso está muy raro, ¿verdad? Va a estar muy raro. Lo más probable es que haya un error, aunque alguien podrá argumentar que eso puede ser posible. Es raro, es una inconsistencia. Y yo necesito tomar decisiones para ver cómo resolver esto, ¿verdad? Borro los dos datos, lo arreglo con algún caso similar que hago, ¿verdad? Hay muchas decisiones a tomar en el proceso de limpieza, ¿verdad? Por eso les digo que es un momento intermedio entre procesar y analizar, ¿ok? Ahora sí analizamos, es decir, ya llegó a mi compu, ya limpié, estoy listo para analizar, ¿ok? Entonces la idea, de nuevo, todo esto que estoy comentando, la idea es que necesitamos reportarlo, ¿verdad? Necesitamos reportarlo. De eso se trata esta sesión, de que todas estas preguntas que nos hacemos y las respuestas a las que llegamos como equipo de investigación, lo más ideal es reportarlo en el apartado procesamiento y análisis de la información de la propuesta para la DIG. ¿Ok? En el análisis de datos debe ser detallado de nuevo, pues es el mapa con el cual se escribirá el apartado de resultados en el informe final. ¿Ok? Esto es bien importante, porque ya nos aprobaron nuestra propuesta, ya ejecutamos, hicimos nuestro trabajo al campo, estamos analizando y luego nos toca hacer un informe final. La idea es que el apartado de resultados de nuestro informe final esté lo más ordenado posible, idealmente según nuestros objetivos de investigación, ¿verdad? Lo más ordenado posible, siempre respondiendo a lo que hemos ofrecido en nuestros objetivos de investigación, ¿verdad? En ese sentido, lo que nosotros escribamos en nuestro apartado de análisis de datos es un reflejo de lo que luego va a aparecer en el apartado de resultados, ¿sí? Es como de nuevo una receta de lo que va a ir a aparecer luego, ¿verdad? Incluso en el orden en el que lo estamos diciendo, idealmente, no siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre van a pasar cosas en el camino, pero idealmente en el orden en el que estamos ofreciendo las cosas, en el apartado de resultados, es el orden en el que nosotros luego en el apartado de procesamiento y análisis de datos,
En el orden en el que reportamos ahí es en el orden en el que luego tenemos que presentar nuestros resultados, ¿ok? Y en ese sentido tenemos que, si nosotros tenemos 3 objetivos de investigación específicos, en el apartado de análisis tenemos que decir cómo vamos a analizar cada uno de ellos a partir de cómo vamos a recolectar su información correspondiente, ¿ok? Es decir, va a ser detallado en tal sentido que nos permita que sea un mapa luego para el apartado de resultados, ¿ok? Por eso dice aquí, debe brindar información de cada uno de los objetivos y su alcance. O dicho de otra forma de cómo responder a cada una de las preguntas de investigación, ¿verdad? Si nuestro objetivo dice describir, etcétera, ¿verdad? Empieza con verbo describir. Eso significa que nuestro análisis de datos es descriptivo, ¿verdad? Es decir, no estamos ofreciendo más allá, ¿verdad? Si nuestros objetivos de investigación dicen relacionar esto con lo otro, ¿verdad? Nuestro análisis de datos tiene que ser coherente con la idea de relacionar, ¿verdad? Y esto pasa mucho, a veces se hacen objetivos, relacionar, explicar, predecir, ¿verdad? Y cuando vamos al análisis de datos, no hay estadísticas que me permitan o relacionar o predecir o explicar, ¿verdad? Esta coherencia es muy importante mantenerla en este apartado, ¿verdad? Porque la idea es decir cómo vamos a analizar cada uno de nuestros objetivos. O puede ser que con un mismo análisis matemos a 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Pero lo importante es aclararlo en el proceso de análisis de datos, ¿ok? Aquí estamos planificando, ¿verdad? Estamos planificando y luego cuando ya estemos ejecutando va a pasar una u otra cosa y las cosas pueden cambiar en el sentido de que le podemos agregar algo o podemos ajustar algún análisis. Este apartado de procesamiento y análisis de datos, luego en nuestro informe final se puede ajustar. La idea es que lo ajustemos a exactamente lo que vamos a presentar en los resultados, ¿verdad? Tiene que ser una cosa que se corresponde entre sí, ¿verdad? No puede ser que en el apartado de resultados nosotros hagamos un análisis y lo reportemos y ese análisis nunca lo describimos en el apartado de procesamiento y análisis de datos, ¿verdad? Eso sería una debilidad en nuestra propuesta o en su momento en el informe final, ¿verdad? La propuesta no lleva resultados porque no se ha hecho la investigación, ¿verdad? Pero la idea es que luego tienen que corresponder entre sí, ¿verdad? Lo que ofrecimos en análisis es lo que tenemos que presentar en resultados. Y si nos inspiramos en el camino e hicimos un análisis extra, regresamos allá al apartado de procesamiento y análisis y lo agregamos, ¿verdad? Porque la idea es que se correspondan entre sí. Ok. Vamos al siguiente. ¿Qué se debe considerar en el análisis de datos? ¿Ok? Aquí hay varios tips que nosotros deberíamos tener claro, más allá del tip grande que tenemos que describir cada uno de nuestros objetivos con sus estadísticas que mejor permitan alcanzar lo que hemos ofrecido a través de nuestros objetivos. ¿Qué otras cosas extras deberíamos considerar en este apartado de análisis? Dice, si hay procesos amplios de análisis que resulta tedioso detallar, por ejemplo, si nosotros queremos cruzar variables, tenemos una encuesta, tenemos un formulario, tenemos un recurso que tiene muchas variables y queremos hacer combinaciones entre sí, pero queremos hacer, como escribo aquí, 100 combinaciones. Va a ser, tampoco es lo que se espera, ¿verdad? Es que nosotros nos pongamos a decir, voy a cruzar esto con lo otro, y luego esto con lo otro. Eso se va a volver gigantesco y poco práctico, ¿verdad? Entonces, el tip aquí es mejor reducirlo a grupos de variables y reportar, se van a hacer cruces de variables entre este grupo y este grupo de variables, ¿verdad? Eso es más práctico y más claro, ¿verdad? Más claro de que se van a hacer grupos de análisis, ¿verdad? En resumen, esto es que si mi análisis conlleva demasiados pasos y se pueden agrupar en pasos más concretos, es mejor reportarlo así, ¿verdad? Es más claro para el lector.
Mejor aún si se reporta que para este tipo de casos se realizará un plan de análisis previo a su realización dentro del software, ¿verdad? A veces hay análisis que son amplios, que necesitan varios pasos y que van a generar múltiples productos, ¿verdad? De nuevo, ahí lo mejor es resumir esos pasos y esos productos y ofrecer en nuestro procesamiento y análisis de datos que se va a hacer un plan de análisis antes de analizar, ¿verdad? Un plan de análisis es un documento que puede variar en estructuras, ¿verdad? Pero es un documento que como que si fuera una planificación que voy a hacer yo en mi análisis, ¿verdad? Voy a cruzar estas variables con otras variables. A esta otra variable necesito calcularle su estadística descriptiva. A esta otra variable, esta ya le toca estadística inferencial cuando la combino con esta otra. A esta otra variable necesito hacer correlaciones. Para estas otras voy a hacer un análisis multivariado. Para esta otra voy a hacer regresiones. Para esta otra voy a hacer esta otra cosa, etcétera, ¿verdad? Si nosotros ofrecemos, es ideal que nosotros ofrezcamos en nuestro procesamiento de análisis que se va a hacer un plan de análisis al momento antes de iniciar nuestro análisis. Eso es súper ideal porque ayuda mucho el avance, ¿verdad? Tenemos delineado todo lo que vamos a hacer para analizar. Hay distintos formatos. Si nos da tiempo, les voy a mostrar un ejemplo al final, ¿verdad? De un plan de análisis que es para el equipo, ¿verdad? No es para entregar, ¿verdad? Y por lo tanto no tiene una estructura formal, ¿verdad? Solo es algo que delinea el paso a paso que se va a hacer para el análisis. Porque si no tenemos un plan, a veces somos muy curiosos y empezamos a explorar otras cosas, que es bueno, pero a veces se nos va la mano en esos momentos de exploración, ¿verdad? Y no empezamos a analizar lo que de verdad hemos ofrecido. ¿Ok? Entonces, esa es la función de un plan de análisis y es ideal ofrecerlo en estos momentos. Luego, en caso de usar un software con lenguajes de programación, se debe informar qué lenguajes vamos a usar y asimismo, al seleccionar un análisis, reportar si hay librerías, si hay paquetes adicionales. Lo importante es reportar, ¿verdad? La idea es reportar lo que usamos. Aquí quiero detallar. Ok, bueno, hay algo que aquí se me fue a poner, pero algo que he visto que el análisis se resume al software y eso es un error, ¿verdad? He visto varios casos en donde dicen, y se va a recolectar con este instrumento, se va a procesar así y se va a analizar todo en SPSS. Fin de la historia, ¿verdad? Y eso es un problema, ¿verdad? Porque no nos está dando el detalle necesario para entender exactamente el paso a paso, todo el detalle que se va a hacer para analizar datos, ¿verdad? Solo mencionar software no es para nada suficiente en este apartado de procesamiento y análisis de datos, ¿verdad? Es súper importante mencionar el software, pero luego tenemos que decir qué vamos a hacer adentro de ese software, ¿verdad? ¿Qué cruces vamos a hacer? ¿Qué análisis? ¿Qué estadísticas? ¿Qué procedimientos vamos a hacer con el software? Eso es muy útil, no solo para quien lee la propuesta, de nuevo para ustedes cuando ya les toque ejecutar estos análisis, ¿verdad? Entonces no es suficiente mencionar software. Y aquí lo que decían los análisis, lo digo porque a mi parecer está avanzando mucho el uso de R. Yo soy mega entusiasta de R y es un lenguaje de programación para análisis útil en la mayoría de nuestros espacios académicos, preferido en muchos espacios académicos, y se reporta, se va a usar el lenguaje de programación R, se va a usar el software RStudio para usar este lenguaje, y en RStudio se van a usar las siguientes librerías, ¿verdad? Porque es un software, un lenguaje que funciona con librerías, con paquetes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero hacer un proceso de análisis psicométrico, que hacemos mucho aquí en la Escuela de Ciencias Psicológicas, pues hay paquetes especializados para eso. Uno de ellos se llama Psych, así se llama Psych. Entonces es importante decir, se va a usar el lenguaje R en el software RStudio,
se van a utilizar los paquetes Cyc, Tidyverse, etcétera. Se mencionan todos los paquetes útiles, ¿verdad? Y luego decir exactamente qué se va a hacer con esos paquetes, ¿verdad? No es suficiente solo decir, voy a usar esto y ya, ¿verdad? Sino que decir el paso a paso de cómo vamos a usar cada cosa. Eso es ideal. Vamos a ver si hay preguntas, no sé, no he visto. Me baja eso, lo estadístico, también hoy es cuantitativo. Ajá, esta sesión es especialmente cuantitativa y creo que van a tener otra para cualitativo. Sí, ahí está, ya había respondido. Hoy es puramente cuánto. Ok. Ok. Apartado de resultados. Deben estar ordenados según los objetivos específicos. Es algo que ya les había comentado. Algo que no nos ayuda demasiado en la coherencia entre en el apartado de procesamiento y análisis y que tenga coherencia con el apartado, por ejemplo, de objetivos, es que muchas veces hay objetivos que son actividades, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto también objetivos que dicen elaborar un, etcétera, ¿verdad? Empiezan con elaborar un protocolo de, etcétera, ¿verdad? O elaborar un manual, o socializar cosas, ¿verdad? Es un problema que eso sea un objetivo, que es importante en una investigación, pero no necesariamente va a ser un objetivo de investigación, ¿verdad? Eso suele ser generalmente problemático para nuestro apartado de análisis, porque esos objetivos, ese tipo de objetivos, no son objetivos de investigación, ¿ok? Generalmente van a ser actividades súper necesarias, pero de investigación, que nos permitan generar conocimiento, no necesariamente, ¿verdad? Este ejemplo que les daba, elaborar un manual a partir de los resultados, ¿verdad? Muchas veces he visto objetivos que están así, ¿verdad? Que de nuevo es útil, que es una parte súper importante y esencial de la investigación para que pueda generar productos tangibles, ¿verdad? Pero no necesariamente son productos de investigación, porque ¿cómo analizo luego elaborar un manual? No hay coherencia en eso. Entonces, por eso digo, siempre tener cuidado que los objetivos de investigación no sean actividades, ¿verdad? Y en el sentido de que ustedes tengan aprobada una propuesta en donde alguno de sus objetivos sean actividades, donde a título personal no lo recomiendo, ese objetivo no se necesita detallar en el apartado de análisis, procesamiento y análisis, ¿verdad? Porque no es analizable, ¿verdad? No tiene coherencia y si lo tienen ahí está bien, ¿verdad? Pero no deberían detallarlo en este apartado, ¿ok? Luego, esto ya es de manera más puntual. ¿Qué elementos debería llevar el apartado de procesamiento y análisis de datos de sus distintas propuestas? ¿Ok? Primero, el paso a paso del procesamiento de datos. ¿Ok? El paso a paso, ¿qué vamos a hacer para procesar datos? De nuevo, imagínense este contexto en donde yo necesito hacer una encuesta que tengo que llevar a diferentes departamentos del país, ¿verdad? Entonces, en mi apartado de recolección anterior ya describí cómo le voy a hacer para llegar. Ya describí cómo le voy a hacer para seleccionar a los participantes. Y en este momento es importante decir, bueno, voy a usar esta plataforma para recolectar los datos. Aquí, de nuevo, aquí en la Escuela de Ciencias Psicológicas usamos algo que se llama Alchemist porque la escuela lo está pagando y nos ha ayudado muchísimo. Lo recomendamos un montón, pero si necesita internet, como consultor del Ministerio de Educación usamos muchísimo Kobo Collect porque nos ayuda mucho en la parte de que no hay internet en ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, en ese momento de procesamiento, digo, se va a utilizar la plataforma Kobo Collect para recolectar los datos, para controlar el tema de la falta de internet en ciertos espacios, ¿verdad? Porque lo que hace es que yo puedo recolectar, no tengo internet, se queda en el dispositivo y luego cuando llegue a un lugar donde sí hay internet,
lo puedo llevar a almacenamiento que tiene Cobo. ¿Ok? ¿Qué paso sigue? Bueno, necesito descargar los datos de Cobo. Yo decido descargarlos en formato de Excel, ¿verdad? Luego de descargarlos, yo necesito, ya sea que en Excel mismo yo haga alguna actividad de limpieza antes de llevarlo al programa, o en el mismo programa yo hago los procedimientos de limpieza, ¿ok? Si hay algo en ese camino que sea importante reportar, se reporta, ¿verdad? La idea es que seamos lo más detallistas posible en todo lo que vamos a hacer para que los datos lleguen a mi programa de análisis, ¿ok? Luego, detallar el paso a paso de limpieza, ¿ok? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estas decisiones se van a tomar, ¿verdad? Lo que les decía, yo voy a eliminar participantes o registros si no es con personas que no cumplan con estos criterios. Generalmente tienen coherencia con el otro apartado de la muestra, donde definimos criterios de inclusión o exclusión, ¿verdad? Imaginen, nos ha pasado aquí en la Escuela de Ciencias Psicológicas que pasamos una encuesta que queremos que llegue a estudiantes, pero como muchas veces nuestro procedimiento ha sido en línea, virtual, no siempre logramos controlar que respondan los estudiantes que queremos que respondan, ¿verdad? A veces se cuela alguien, ¿verdad? Casi siempre nos pasa que alguien se cuela, le llegó el enlace, se coló, ¿verdad? Si nosotros no controláramos por criterios de inclusión, esa persona entra y nosotros asumiríamos que es estudiante, y por eso agregamos a veces preguntas en los instrumentos donde decimos, usted es estudiante, usted cumple con estos requisitos, y planteamos los requisitos en varias preguntas. Y ya luego, cuando llegamos al proceso de limpieza, miramos esas preguntas, y cuando notamos que no cumplen algún criterio, se va. La persona se elimina porque no cumple con el criterio, pero estamos controlando esa situación, ¿verdad? O con el consentimiento informado. Si nosotros dijimos, nos da permiso, ustedes ya tuvieron una sesión de ética, me parece, entonces seguramente hablaron de consentimiento, pero por ejemplo en las encuestas, uno de los primeros momentos es, ¿usted consiente su participación en este estudio, sí o no? Y si dicen que no, se va, pero ese registro no se queda en los datos. Y es en el momento de la limpieza en donde nosotros decimos, se va, ¿verdad? Y lo registramos, ¿verdad? Registramos cuántos se van que no dieron permiso, ¿ok? Pero lo ideal es detallar el paso a paso de la limpieza. Luego, análisis estadísticos preliminares conectados directamente a los objetivos específicos de investigación. Es este círculo grande. Esto lo puse, y aquí pongo algunos ejemplos de cosas que podrían ser análisis preliminares. Solo son ejemplos porque, de nuevo, puede variar de disciplina a disciplina, ¿verdad? Pero algo que es más común para todos es la comprobación de supuestos. En estadística, si nosotros queremos hacer un experimento, queremos hacer un análisis complejo, generalmente los estadísticos tienen detrás supuestos que tenemos que cumplir para poder realizarlos o no, ¿ok? Esos supuestos no son el análisis en sí de nuestros objetivos, ¿verdad? Son análisis que nos permiten hacer los análisis correspondientes a nuestros objetivos, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una correlación de Pearson de toda la vida, necesitamos hacer previamente, verificar si nuestros datos cumplen con los criterios estadísticos para poder seleccionar una prueba de Pearson, ¿verdad? Cada una de las pruebas que existen para nuestros distintos procedimientos generalmente tienen detrás, la mayoría tienen uno que otro que ciertos criterios que se comparten en la mayoría, pero otros tienen procesos particulares, estadísticos particulares que nos permiten decidir si sí es viable o si no es viable llevar a cabo cierto estadístico, ¿ok? Entonces es un análisis previo y hay que reportarlo, se va a hacer un análisis de comprobación de supuestos para poder determinar si vamos a usar determinada prueba u otra prueba que nos permitan responder el objetivo de investigación, ¿ok? Comprobar supuestos sería algo previo. Y aquí hay otros ejemplos de cosas previas. En nuestro caso, en
toda aquella persona que use una prueba. Cuando digo prueba, no me refiero a solo cosas que usamos nosotros los psicólogos, sino que también que se usan en el contexto de educación. Todo lo que tenga que ver con un examen, con una evaluación, se puede generar sus propiedades psicométricas, ¿verdad? Luego, elementos de descripción de la muestra. Si nosotros necesitamos describir las características de la muestra, generalmente es ideal hacerlo, es importante reportar. Se va a hacer previamente un análisis de descripción de la muestra a través de estas variables, por ejemplo. ¿Hay análisis exploratorio? ¿Habrá algún análisis particular que necesita explorar primero los datos para ver si hay algo que se nos está escapando, algo que tendríamos que controlar, que no hemos controlado? Es ideal reportar análisis exploratorio de los datos. ¿Okay? Esto es procesamiento, ¿verdad? Y análisis de datos. Aquí hay más detalles. Hemos visto el paso a paso del procesamiento, paso a paso de la limpieza, los estadísticos preliminares. Aquí hay algunos ejemplos. Y luego el apartado de análisis de resultados. Ahí se me fue análisis de resultados. El análisis estadístico correspondiente. Esta diapositiva es complemento del anterior, ¿verdad? Están hablando de todo lo que va en nuestro apartado. Análisis estadístico correspondiente a los objetivos específicos, ¿ok? Lo que les decía, ¿verdad? Si yo ofrecí un estadístico de describir, mi descripción aquí en el apartado de análisis de resultados tiene que ser coherente, ¿verdad? Es un análisis descriptivo, ya sea que nosotros ofrezcamos hacer tablas de frecuencias simples, donde solo va una variable, tablas de frecuencia cruzadas, donde combinamos hasta 2 o 3 variables, si decidimos hacer figuras, si vamos a hacer figuras solo para elementos particulares, haciendo un paréntesis. Generalmente un error que suele pasar en ciertos informes es que hay redundancia en resultados. Es decir, nosotros generamos el resultado de una variable. Imagínense la variable estado civil, me lo estoy inventando. Estado civil. Uno de los errores comunes es que describimos, generalmente es primero una tabla, ponemos una tabla con los porcentajes del estado civil. Lo siguiente, una figura de barras del estado civil, que tiene la misma información que tiene la tabla. Y todavía después escribimos, se encontró que el estado civil de los participantes fue, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una redundancia de 3 distintos productos para una misma variable. No es lo más recomendable, ¿verdad? Lo ideal es decidir uno para cada cosa, y si vamos a presentar 2, una tabla y una figura, por ejemplo, el segundo, generalmente el segundo va a ser la figura, debería dar algo extra, algo que complemente el anterior, ¿verdad? No debería ser exactamente la misma información. Y en ese sentido, lo ideal es reportar aquí cuándo vamos a usar una figura, cuándo vamos a usar una tabla, cuándo vamos a usar otros estadísticos que nos pide el objetivo que hayamos propuesto, ¿verdad? Si nosotros propusimos hacer un cuasi experimento, es decir, vamos a comparar un grupo con otro grupo en un contexto donde la selección de participantes no es aleatoria, un cuasi experimento, nosotros deberíamos entonces ofrecer un estadístico que permita responder a ese cuasi experimento, ¿verdad? Es decir, siempre en concordancia de lo que estamos ofreciendo en los objetivos, ¿ok? Luego, solo voy a quitarme los audífonos porque ya se acabó su carga. Okay. Creo que ahí... No sé si ahí se me escucha, es que me tuve que quitar los audífonos. No sé si Sí, sí se escucha un poquito calladito, pero sí se escucha. Pero siento que se quedó sin carga. Va. Entonces, luego el análisis posterior al análisis principal puede ser muy importante realizarlo, en el sentido de que yo ya realicé, imagínense que hicimos un análisis de ANOVA, ¿verdad? Generalmente la ANOVA
que es una comparación entre más de dos grupos, ¿verdad? Más de dos grupos. Si nosotros hicimos ese análisis, puede ser necesario que nosotros hagamos otro tipo de análisis. Aquí puse pruebas post-hoc, ¿verdad? Es decir, análisis posteriores al análisis que hicimos previamente, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, en la ANOVA, como hemos comparado más de dos grupos, no sabemos qué grupo es el que tiene diferencia con quién con quién tiene grupo, ¿verdad? Ahí es donde entran las pruebas post-hoc, ¿verdad? O podemos también explorar nuevas preguntas. En ese sentido, ofrecemos, ¿verdad? Después seguiremos, se seguirá explorando los datos para encontrar patrones necesarios para interpretar la información. Por ejemplo, ¿verdad? Es ideal reportar estos detalles. ¿Ok? Otros elementos a considerar en el apartado de aquí, de nuevo, es procesamiento y análisis de resultados. Es que no es necesario definir conceptos conocidos de la disciplina, pero sí conceptos mucho más especializados cuando sea necesario. Es decir, si nosotros decimos, se va a hacer un análisis de medidas de tendencia central, no es necesario definir qué es medidas de tendencia central, ¿verdad? Es un procedimiento bastante conocido en el contexto académico, ¿verdad? Es bastante conocido y la propuesta no es un espacio para que nosotros nos detengamos a definir esto es una medida de tendencia central, ¿verdad? No es ideal y tampoco es demasiado recomendable que nos detengamos a definir cosas que en el contexto académico son bastante conocidas, ¿verdad? No necesitamos definir una media, ¿verdad? Es bastante generalizado su uso en nuestro contexto de investigación, que no es ideal. No nos vemos tan elegantes cuando nos ponemos a definir demasiado conceptos que son de bastante uso. Pero sí puede ser útil definir cosas que son un poquito de menos uso, ¿verdad? Más especializadas en nuestras distintas disciplinas, ¿verdad? Si usamos un análisis así un poquito más, tal vez común para el nicho de investigación en donde están, pero poco común para la disciplina en general, ahí sí puede ser útil definir bien los conceptos que sean necesarios, ¿ok? Y luego dice, es valorado citar conceptos o nombres de procedimientos estadísticos, ¿ok? Aquí la diferencia con el anterior es que antes estamos diciendo definir, ¿verdad? Que nosotros digamos, una medida de tendencia central significa esto, esto y esto, ¿verdad? Eso es definir, ¿verdad? Eso no es demasiado necesario. Pero puede sí ser útil para ciertos estadísticos o para ciertos procedimientos que nosotros citemos de dónde los estamos agarrando, ¿verdad? Citar no implica definir, ¿ok? Citar no implica definir. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer un análisis, para hacer mi proceso de imputación voy a usar la estrategia de los bosques aleatorios, ¿verdad? Es, a mi parecer, algo medio raro en nuestro contexto de análisis. Entonces, ya sea que lo defina o no lo defina, es importante que lo cite. ¿De dónde estoy sacando ese concepto? ¿En qué me voy a basar para usar este concepto en mi análisis? ¿Verdad? Eso es súper útil y bien valorado cuando se revisan las propuestas, ¿ok? Luego es ideal incluir cualquier criterio interpretativo que se utilizará en los estadísticos. Por ejemplo, ustedes van a usar un estadístico y el estadístico les va a dar un resultado, ¿verdad? Les va a dar un valor P, les va a dar el estadístico en particular. Y la idea aquí es que ustedes, cuando sea necesario, definir qué criterios van a estar utilizando para interpretar los estadísticos que les dan, ¿verdad? Por ejemplo, una correlación puede ser ideal, no siempre se hace, ¿verdad? Pero puede ser ideal para que, bajo la lógica de que esto va a servir como un mapa de interpretación, puede ser ideal que digan, bueno, vamos a interpretar la fuerza de la correlación bajo estos criterios, ¿verdad? No es demasiado común, ¿verdad? Porque la correlación es bastante común y no siempre se define eso, pero habrán otros estadísticos más particulares en donde sí es necesario decir,
cuando salga este resultado, nosotros vamos a interpretar esto, ¿ok? Y esto es importante tenerlo en consideración desde este momento porque les va a dar una claridad y una utilidad que van a agradecer después. Luego, mencionar software a utilizar en el mejor bloque que corresponda, ¿verdad? A veces vamos a necesitar más de un software, como dice el otro. Si se usa más de un software, decirlo en el momento que corresponde. Entonces, por ejemplo, para limpiar vamos a usar este, pero para analizar vamos a usar este otro. Y para hacer figuras vamos a usar este otro, ¿verdad? Mencionar en cada momento cuándo se va a usar qué cosa. ¿Ok? Reportar si se seguirá un protocolo de análisis de alguien más, ¿verdad? Eso es bastante común, que hay artículos científicos, hay libros en donde su función es desarrollar un procedimiento de cómo hacer algo, ¿verdad? El paso a paso de cómo hacer las cosas, generalmente hay recursos. Entonces puede ser útil decir, se seguirán los lineamientos que se proponen en, y decir dónde, ¿verdad? Y decir dónde. Luego, reportar si se seguirán lineamientos a partir de análisis de otro artículo. Lo mismo que les digo. La diferencia entre estos dos es que a veces hay lineamientos que no son sistemáticos y otros lineamientos más sistemáticos. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una revisión de literatura, van a hacer una revisión sistemática, un metaanálisis, hay protocolos claros de cómo hacer estos procesos. Y puede ser útil decir, se va a utilizar el protocolo tal para hacer esta revisión, ¿verdad? Y si hay otro tipo de análisis que cuenta con protocolos particulares para realizarlo, es ideal reportarlo. Luego, reportar si se seguirán procedimientos de trabajo colaborativo, ¿verdad? Hay procedimientos de trabajo colaborativo bien interesantes, bien útiles. Nosotros hemos usado GitHub para trabajar con nuestros datos como que si estuviéramos trabajando en un Drive, ¿verdad? Yo en mi R y el auxiliar de investigación en su R y cada quien trabaja en un mismo proyecto, ¿verdad? Es bien útil, ideal y relevante reportarlo porque son procesos innovadores que se hacen en la investigación que es súper útil reportar, ¿ok? Por último, tengo 2 diapositivas más. Luego tenemos la coherencia de la propuesta de investigación. Me parece que en el apartado de resultados todavía se maneja la tabla de coherencia de propuestas de investigación y es bien útil tener claro este momento, ¿verdad? Es una tabla que les pide objetivo específico, métodos y técnicas e instrumentos y es un mismo bloque, ¿verdad? Son 3 columnas, la columna de objetivos específicos, la de métodos, técnicas e instrumentos y la de resultados, ¿verdad? Yo me quiero detener en la de resultados, ¿verdad? Porque los otros, me parece que con lo anterior ya van más o menos claros. El bloque de resultados, aquí no tenemos resultados, ¿verdad? No hemos llegado a esa parte. Y más es una idea de resultados esperados. Pero es diferente resultados esperados en términos generales a términos técnicos. Y esta tabla, lo mejor es enfocarla a términos más técnicos, ¿verdad? ¿Qué productos va a generar mis resultados en coherencia con cada uno de sus objetivos? ¿Ok? Por eso puse aquí el output, como qué resultado me va a dar el análisis que yo voy a hacer. Por eso puse aquí un ejemplo, es decir, qué tipo de resultado, por ejemplo, si el análisis es una prueba T-Student para muestras independientes, el resultado que eso nos va a dar es la diferencia que existe entre un grupo y otro grupo. Aquí puse entre el grupo A y un grupo B para la variable C, ¿verdad? Eso es en términos técnicos el resultado que me va a dar mi prueba, ¿verdad? Y es un resultado que va en coherencia con cada uno de los objetivos, ¿ok? Si ustedes esperan un objetivo más descriptivo y ustedes van a hacer tablas de frecuencia, tablas cruzadas, medidas de tendencia central, pues eso reportan, ¿verdad? Medidas de tendencia central de la variable tal para describir tal bloque o tal parte del objetivo de investigación. Ok, entonces esa es la lógica del bloque de resultados. Cuando ustedes se topen con la tabla de coherencia de la propuesta de investigación, les va a pedir que ustedes alineen objetivos, técnicas y los resultados que les va a dar, ¿verdad? Entonces esos resultados no son los resultados que van a llegar en el futuro. Más bien es ideal
enfocarlos en un proceso un poquito más técnico que les permita enlazar coherentemente objetivo, técnicas y outputs de los análisis que ustedes van a hacer cuando llegue el momento y cuando ya han hecho todas estas consideraciones. Entonces, como les decía, el bloque de procesamiento y análisis de la información es un bloque que va a variar de disciplina en disciplina, ¿verdad? No va a necesitar lo mismo el de agronomía que el de Facultad de Humanidades, ¿verdad? Vamos a necesitar distintas cosas, pero generalmente nos tenemos que hacer casi que las mismas preguntas al momento de plantear este bloque de la propuesta de investigación. Por último, eso es lo último que tengo en la presentación de hoy, son dos retos importantes que tenemos al momento de redactar nuestra propuesta. Yo les he comentado hasta el momento es que deberíamos ser lo más detallados posibles en este apartado, ¿verdad? Todo el detalle que nos sea útil, reportarlo. Pero el reto aquí es que debemos ser lo más detallados posibles en términos metodológicos, ¿ok? En términos técnicos, no en términos de redacción. En términos de redacción tenemos que ser lo más resumidos posibles, ¿ok? Es por eso lo planteo como un reto, ¿verdad? Tenemos que ser lo más detallados en términos metodológicos, pero lo más resumidos posibles en términos de redacción. Porque tampoco tiene que volverse un apartado de muchísimas páginas, ¿verdad? Si lo podemos decir todo en una página, hermoso, ¿verdad? Porque eso ayuda y hace más comprensible el proceso de revisión de propuestas, ¿verdad? Aquí el otro reto es que es útil usar conectores cada que sea necesario para transicionar con fluidez las ideas entre sí. Esto es una recomendación general para toda la propuesta. En las clases que me ha tocado dar de investigación es uno de los detalles que más me toca ir dedicando recomendaciones. Esta idea, conectarla mejor con la siguiente. Esta, conectarla mejor con la siguiente. Para que la lectura sea fluida, para que el apartado de la propuesta se lea claro. Quien lea sepa, eso van a hacer. Da la seguridad de que el equipo de investigación lo tiene claro. Tiene claro las cosas que va a hacer al momento de analizar su información. Lo tiene claro desde el momento que propone los objetivos hasta el momento que va a analizar y va a presentar sus resultados. ¿Ok? Aquí les puse algunos recursos, algunos textos para tener claridad en estos detalles de procesamiento. Y este de aquí abajo, lo voy a abrir. Me confirman si miran un Excel. Sí, sí se ve. Este se los compartí yo lo uso un montón, este lo creé yo con el objetivo de mis clases de estadística. Siempre regresaba a mis clases de estadística y necesitaba un recurso que pudiera ayudar a los estudiantes para evaluar sus hipótesis. Este es en el caso de quienes en este grupo van a hacer pruebas de hipótesis, ya sea paramétricas o no paramétricas. Es un recurso que permite ayuda a seleccionar, pero no lo facilita demasiado, ¿verdad? Pero es una ayuda al momento de selección de pruebas estadísticas, ¿verdad? Nos dice cuál es la prueba, el tipo de prueba, el procedimiento que nos permite, dónde es posible usar esa prueba, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que nosotros queremos es correlacionar dos variables, y el tipo de prueba que queremos es no paramétrica, pues lo que nos conviene es una correlación de Spearman. Pero si lo que queremos es comparar una variable entre dos grupos, ¿verdad? Lo que nos conviene, ya sea que sea paramétrico o no paramétrico, son algunas de estas dos pruebas, ¿verdad? Luego aquí tenemos las hipótesis que ya traen consigo mismo las pruebas estadísticas. Algo que me he dado cuenta mucho es que muchas veces quienes redactan hipótesis no siempre tienen claro que las pruebas estadísticas ya traen una hipótesis detrás, ¿verdad? Y entonces lo más fácil cuando nosotros escribimos hipótesis es tener claridad de cuál es la hipótesis que la prueba estadística tiene detrás, para que ustedes ya solo adapten esa hipótesis a las necesidades de sus distintos proyectos.
Entonces aquí está la hipótesis nula en términos estadísticos. Y aquí hay algunos criterios de interpretación de las pruebas. Y aquí abajo una serie de videos de cómo hacerlo en Jamovi. Es el software que suelo enseñar a mis estudiantes, Jamovi. Ahí está el link a Jamovi de cómo hacerlo en Jamovi y abajo un link de cómo reportarlo en APA. ¿Verdad? Es un recurso que me ha sido muy útil y a mis estudiantes también al momento de usar pruebas estadísticas. Y además es importante al momento de reportar nuestros análisis, ¿verdad? Para poder seleccionar exactamente qué vamos a usar y cómo lo vamos a usar, ¿ok? Eso es todo, quedaron 10 minutos. Me les emocioné un poquito, pero espero que haya sido útil este proceso y no creo que ya no nos dé tiempo para hacer una práctica detallada, pero espero que la presentación les sea bastante útil para cuando ustedes les toque escribir su apartado de procesamiento y análisis de los datos. ¿Ok? No sé si estos 10 minutos nos pueden ayudar a algunas preguntas que tengan. Y muchísimas gracias. Y justo Gil Ordóñez había preguntado si resultados y productos significan lo mismo o existe alguna diferencia. Bueno, cuando yo digo productos es más una cuestión más concreta. Cuando digo un producto me va a dar una tabla, me va a dar un estadístico, me va a dar ¿verdad? Cuando lo vemos en términos de resultados ya es más en su sentido cualitativo, digamos, una tabla, pero tabla de qué, ¿verdad? Un estadístico, ¿qué estadístico? ¿Verdad? Cuando digo producto es algo más, más como de formato, ¿verdad? Como de formato del resultado. No sé si eso lo aclara. Sí, muchas gracias. Hay varios mensajes de felicitaciones acá y pues que excelente, bien explicado, indican por acá. Y bueno, hasta yo me atreví a preguntar también. Por ahí me gustó bastante esta sesión. Tenemos la intervención de una persona que está levantando la mano. No sé si desea hacer alguna consulta, Sí, por favor, Linda. buenas tardes. Creo que es peor quedarse uno con una duda que hacer tal vez una pregunta que alguien pueda decir no es tan importante. Cuando él hablaba de limpieza de datos, el doctor hablaba de limpieza de datos. Yo escuché, por ejemplo, yo trabajo en educación. Si yo necesitaba 400 datos con notas que generalmente son muy útiles para medir aprendizaje y 5 estudiantes por alguna razón no tienen nota, ya sea porque no se presentaron al examen por enfermedad, X motivo. Yo pudiera completar esos 5 datos con medias o con medianas, dependiendo si son datos para, si los datos pues tienen una distribución normal o no la tienen. ¿Considera usted que eso es aceptable en la hora de limpiar los datos o de pues sistematizarlos para poderlos analizar? Eh, yo más le recomendaría no asignarle el dato y hacer los estadísticos sin ellos, ¿verdad? Hay opciones de que excluyan a las personas que tienen vacía la información, ¿verdad? Le recomiendo más eso porque por- las notas son una cosa muy variable. Hay bastante variabilidad y generalmente los procesos de imputar por media o mediana no son los más recomendables porque no son los más modernos, no son los más actuales. Hay procesos un poquito más complejos de imputación. Y en el caso de notas, yo lo que más les recomiendo es no hacer nada y analizar sin esos estudiantes. Muchas gracias, muy amable. Ok. Muchísimas gracias, maestro. Por acá nos están, pues, siguen ingresando mensajes de felicitaciones, ¿verdad? Y gracias por compartirnos la creación del recurso educativo que usted hizo, ¿verdad? Con sus estudiantes. También tenemos por acá una indicación de Carlos Enrique Mendoza para aclarar un poquito también acerca de los productos y resultados. Ahí pueden observarlo en el chat. Y bueno, siguen llegando más felicitaciones. Muy bien. Gracias. Entonces, si ya no hay más preguntas,
vamos a pasar entonces a la entrega de un diploma en agradecimiento por su aporte tan valioso, maestro. Y creo que pues todos los que estábamos ahorita que estábamos escuchándolo, pues nos quedaron varios temas claros y hasta tal vez inquietudes de aprender más acerca Claro, de todo me esto, parece. ¿verdad? O Claro. reforzar quienes ya lo sabían. Muy bien, entonces voy a compartir en este momento, no se vayan a ir, por favor, todavía falta la fotografía. Vamos entonces a compartir en este momento el diploma en agradecimiento por su colaboración en esta tarde, maestro Daniel. Y dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, otorga la presente constancia de participación como docente invitado al maestro Daniel Eduardo Sojuel ICA por su valiosa participación en el diplomado de elaboración de propuestas de investigación a presentar en los de Guatemala, impartiendo el módulo 3, visualización, protección y vinculación de resultados, sesión 2, con la temática procesamiento y análisis de la información para investigación cuantitativa, con duración de 2 horas, dirigida a investigadores y profesionales universitarios, dado en la ciudad de Guatemala el 20 de junio de 2025 y enseñada a todos. Está firmado por la doctora Alice Burgos, directora general de investigación, y por su servidora Sonia García, del área de capacitación y formación para la investigación. Muchísimas gracias nuevamente, maestro, por todos esos aportes que nos hizo llegar el día de hoy. Buenísimo, muchas gracias a todas, a todos. Aquí les dejo mi correo por cualquier necesidad analítica que tengan, con mucho gusto pueden contar conmigo, ahí pueden escribirme y con gusto el apoyo. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, le vamos a pedir nos acompañe también en la fotografía. Agradecemos a quienes, los coordinadores de programas universitarios de investigación que nos acompañan, maestra Suseli Orozco, ingeniera Liua Cabrera, doctora Sandra Herrera, licenciada Ana Elizabeth Ishcolín, y también de Katy, de Propiedad Intelectual de esta oficina de la DIGI, la licenciada Dorca Ortiz. Agradecemos también a Informática por el apoyo que nos ha dado en la transmisión de esta capacitación, de esta sesión, que como ustedes observaron es la sesión 9, pero vamos a tener una sesión más para que pues esta explicación de este análisis, de este procesamiento y análisis de la información sea un poquito más amplio, esa explicación que les llegue a ustedes, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer entonces la toma de la fotografía. Quienes no han abierto sus cámaras todavía tienen oportunidad y vamos a hacer el conteo para que no estén desprevenidos, ¿verdad? A la cuenta entonces de 3, con su mejor sonrisa, qué alegre verlos, por cierto. A la cuenta de 3, vamos entonces, 1, 2 y 3. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a maestro Daniel y algunas últimas indicaciones para los participantes. Para la próxima sesión, esta sesión les había comentado que era una sesión donde se iba a ver ambas, tanto para análisis cuantitativo como para análisis cualitativo, pero se decidió dividirla para que ustedes tuvieran más tiempo en tener esta información tan importante. Entonces, la siguiente sesión, que es el 27 de junio, será sobre investigación cualitativa, siempre procesamiento y análisis de la información, pero para investigación cualitativa. Y así ustedes puedan tener ambas informaciones en una sola sesión. También comentarles que ya estamos por asignar tutores. Lamentamos que no hemos podido realizarlo, pero se nos ha dificultado un poquito por la recepción de los títulos de las propuestas, pero
con las que ya tenemos vamos a trabajar. Quienes todavía no la han enviado, recuérdense que en la evaluación del módulo anterior, del módulo 2, ahí les hicimos algunas preguntas sobre el título de su propuesta. Es importante que quien no ha enviado esa evaluación lo haga para poder asignarle su tutor para ya la otra semana ya lo tenemos que tener. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Seguimos siempre en comunicación. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias, Muchas maestro gracias, Daniel, buenas tardes. y a todos los coordinadores. Feliz Feliz tarde. tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, feliz fin de semana. Feliz tarde.